Hola, mi nombre es Mariana Caliero y en esta clase nos vamos a enfocar en las stem cells o células troncales. Vamos a establecer qué son, dónde las podemos encontrar y también cómo se regulan. Finalmente vamos a hablar un poco de su participación en la iniciación y en el mantenimiento tumoral. Las células stem, o también conocidas como células troncales, dan lugar a un grupo de células en las que se encuentran las células madres, también las células progenitoras, que son células con una determinada característica a diferenciarse a cierto linaje, también llamadas células transitorias o células amplificadoras. A diferencia de otros grupos celulares que son definidos por sus características morfológicas, las células stem o troncales son definidas por sus características funcionales. Podemos incluir en este grupo a las células que presentan las siguientes características. La característica de ser indiferenciadas, es decir, de carecer de marcadores específicos de membrana, de tener una alta tasa de proliferación que puede ser mantenido a lo largo de un tiempo prolongado, células que son capaces de automantenerse por medio de un proceso llamado división asimétrica, del cual vamos a hablar más adelante en esta clase, también de un grupo de células que son capaces de dar lugar a una progenie indiferenciada, aunque ya comprometida a un linaje en particular. Y finalmente podemos incluir en este grupo a las células que tienen la capacidad de regenerar tejidos, ya sea en procesos fisiológicos o luego de una injuria tisular. Vamos a hablar de cada una de estas características de las células stem en particular. Con respecto a la indiferenciación, hablamos de que células que no son especializadas para ningún tejido, que carecen de marcadores específicos, principalmente en la membrana plasmática, y que no son funcionales, es decir, que no pueden cumplir ninguna función en particular como el resto de las células. Con respecto a la capacidad proliferativa, son células que tienen justamente capacidad de realizar ciclos de división celular por largos periodos de tiempo. No se encuentran en proliferación permanente, sino que alternan entre procesos de quiescencia que luego se activan en situaciones específicas. La quiescencia es un estado de la célula en donde se encuentra como dormida y que luego es activada por distintas señales, ya sea señales externas o internas dentro del organismo, que hacen que estas células empiecen a proliferar y luego a generar distintas progenies. Con respecto a la capacidad de automantenerse en número, las células stem tienen la capacidad de mantener su número relativamente estable. Tienen dos formas de división: la división simétrica, que es la que conocemos todos, ¿sí?, como división celular, en donde a partir de una única célula se establecen o se desarrollan dos células iguales. Sin embargo, las células stem, aparte de tener ese tipo de división simétrica, también pueden llevar a cabo un proceso conocido como división asimétrica, en donde a partir de una célula stem da lugar a otra célula stem idéntica y a una célula un poco más diferenciada, manteniendo así la población en un número estable y a su vez dando lugar a células más diferenciadas que van a establecer un linaje celular en particular. En esta diapositiva se muestra cómo a partir de una célula stem van surgiendo los distintos progenitores para las células de la sangre. A partir de una célula stem totipotente se generan dos células progenitoras, en este caso la célula madre linfoide o unidad formadora de colonia linfoide y la célula madre mieloide, también conocida como unidad formadora de colonia. Estas células progenitoras son pluripotentes y dan a su vez distintos progenitores. El progenitor T, que va a dar lugar a los linfocitos B, el progenitor B, que va a dar lugar a los linfocitos B,
surgen a partir de la célula madre linfoide. A partir de la célula madre mieloide se generan unidades formadoras de colonias de granulocitos y macrófagos, unidades formadoras de colonias de eritrocitos y unidades formadoras de colonias de plaquetas. Estas células ya tienen cierto compromiso de linaje y dejan de ser pluripotentes. A partir de ellas se forman todas las células sanguíneas. Con respecto a la característica de regeneración celular, como dije antes, puede ocurrir en dos momentos. Una es durante la homeostasis, es decir, cuando el tejido tiene que cambiar, crecer o modificarse en una condición normal del individuo, y en otra ocasión puede ser luego de la regeneración post-injuria. Es por eso que la aplicación en medicina regenerativa es una de las ramas más importantes de estudio de las stem cells, porque pueden dar lugar a cualquier tipo celular, siendo así una herramienta muy interesante para poder generar nuevos tejidos luego de algún trauma. Las células embrionarias totipotentes son las células iniciales que se encuentran en la masa interna de un blastocisto, que en un ser humano se encuentra entre los 4 y 6 días de gestación y son capaces de dar lugar a cualquier línea celular. Estas células luego de unos días de gestación pasan a ser células embrionarias pluripotentes, que dan lugar a dos tipos de células: a las células embrionarias germinal, que se encuentran en la cresta gonadal, que van a dar lugar a los gametos, y a las células embrionarias somáticas pluripotentes. Estas son capaces de, en el adulto, ser células multipotentes. Finalmente, si nosotros logramos diferenciar una célula adulta diferenciada por medio de técnicas de biología molecular a una célula embrionaria pluripotente, la llamamos IPS, porque es inducida. Esta célula fue lograda por medio de técnicas de biología molecular, por la transferencia de 4 genes por medio de retrovirus o adenovirus, y estos genes codifican justamente para proteínas involucradas en la capacidad de pluripotencialidad de las células, y de esta forma, a partir de fibroblastos de ratón, lograron conseguir células embrionarias. Las células STEM también pueden clasificarse de acuerdo a su potencia. Las células madres totipotentes tienen la capacidad para formar un organismo que incluye, además de las 3 capas embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo, las células STEM germinales, como óvulos y espermatozoides, como así también las extraembrionarias, especialmente la placenta, y son las primeras células que constituirán la mórula. Conforme avanza el desarrollo del embrión, las células que lo constituyen van disminuyendo su potencia, se hacen pluripotentes y luego multipotentes, que forman células de una sola capa embrionaria de las 3 que conforman el organismo. Las células madres pluripotentes son aquellas que pueden diferenciarse en células de cualquiera de las 3 capas embrionarias, pero no en células extraembrionarias. Por lo tanto, no pueden originar tejidos que hagan posible el desarrollo de un organismo completo. Las células madres multipotentes son células que solo pueden diferenciarse en una capa embrionaria. Entre estas tenemos las células madres hematopoyéticas, que se encuentran a la base de una jerarquía de células que van diferenciándose en células progenitoras hematopoyéticas, las cuales, a su vez, se diferencian en células progenitoras hematopoyéticas mieloides, que dan lugar a las plaquetas y lóbulos, y células progenitoras hematopoyéticas que dan lugar a los linfocitos. Las células madres unipotentes se diferencian en un único tipo celular. En esta diapositiva podemos observar las diferentes potencias de las células.
También los tipos de células STEM, de acuerdo a su potencia, se encuentran en distintos estadios y partes de un organismo. Mientras las células STEM embrionarias se encuentran en la masa interna del blastocisto, las células STEM embrionarias germinales se encuentran en la cresta gonadal de embriones tempranos y luego desarrollan gametas maduras. Las células STEM somáticas se encuentran en tejidos, órganos humanos y participan en el desarrollo de células funcionales y la homeostasis. Como dijimos antes, las IPS son células de pluripotencialidad inducida, similares a las embrionarias, que fueron logradas mediante biología molecular y el traspaso de genes pluripotentes. ¿Dónde se encuentran las células STEM o células madres? Generalmente se habla de un nicho STEM. Este concepto especifica un microambiente que incluye no solo las células STEM progenitoras, sino también que las células estromales, su matriz extracelular, la membrana basal, las interacciones que ocurren entre estas células y todo el resto de los componentes de este compartimento. El conjunto de interacciones es crítica para el mantenimiento de este nicho y para el control del comportamiento de las células. Es una estructura dinámica, es decir, que puede desaparecer y formarse nuevamente respondiendo a distintas señales, ya sean exógenas o endógenas. Acá vemos en esta diapositiva los distintos componentes que les iba nombrando. Hacia la parte superior izquierda encontramos los componentes celulares, donde hay células tejido específicas, células sanguíneas, células del sistema inmune, fibroblastos y distintos tipos celulares. Arriba, hacia la derecha, están clasificados los distintos factores solubles, entre los que podemos nombrar las hormonas, las quimioquinas, los receptores de quimoquinas, también exosomas que ya pueden contener distintas proteínas, incluso ADN, citoquinas y factores de crecimiento. Hacia abajo a la izquierda encontramos los elementos de la matriz extracelular, en donde se destacan las integrinas, la fibronectina y el colágeno y la membrana basal. Finalmente, también intervienen receptores de calcio, el ion calcio, algunos lípidos y la distinta concentración de oxígeno determina la formación o la ruptura de este nicho STEM. Entonces, como vimos hasta ahora, las células madre o células STEM están involucradas en los procesos de homeostasis, de embriogénesis, se pueden utilizar para la medicina regenerativa y son una parte fundamental en el desarrollo del cáncer. Respecto de la homeostasis y la regeneración tisular, encontramos células con distinto potencial de recambio celular o distinto potencial de regeneración. Por ejemplo, las células de la sangre, la epidermis o el epitelio intestinal poseen un alto recambio celular y un alto potencial de regeneración, mientras que las células pertenecientes al hígado, músculo esquelético o el páncreas tienen un bajo potencial de recambio y un alto potencial de regeneración. Finalmente, tenemos un grupo de células que tienen un bajo recambio celular y un bajo potencial de regeneración. Ellas se encuentran en el cerebro, la retina y el corazón, por ejemplo. En cuanto a la medicina regenerativa, o también conocida como ingeniería de tejidos, es el campo de la ciencia cuyo objetivo es regenerar, reparar y reemplazar desde células hasta órganos, para luego restaurar una función normal. Entre ellas, la medicina regenerativa cuenta con la terapia celular, las células STEM, que por medio de terapia génica, nanotecnología, llegan a formar órganos bioartificiales y biomateriales. ¿Cuáles son las aplicaciones en la medicina regenerativa? Por ejemplo, injertos de piel, también formación del sistema musculoesquelético como cartílago, huesos, tendones y ligamentos para su reemplazo. En el corazón y en las estructuras vasculares y válvulas han sido desarrolladas por medicina regenerativa, así también como parte del aparato genitourinario. En cuanto al aparato digestivo, también ha habido experimentos en hígado y páncreas, y también es muy útil esta técnica para la cirugía reparadora, ya sea en campos como la oftalmología, la odontología y también en la de neurología.
Las células STEM son una gran fuente de células. ¿Por qué? Porque entre ellas podemos obtener células STEM embrionarias, células STEM germinales que van a dar lugar a espermatozoides y óvulos, células STEM somáticas para regenerar todo el resto de los órganos y las células STEM inducidas. Como fuente de células tienen una capacidad de proliferación casi indefinida. Se diferencian en todos los tipos celulares, de acuerdo a cuál grupo estemos manejando, y pueden obtenerse a partir del diagnóstico prenatal o incluso de embriones criopreservados. Sin embargo, estos temas están muy asociados a temas éticos, religiosos, jurídicos que pueden interponerse en este desarrollo. Las células pluripotentes inducidas son generalmente o provienen de células adultas, muchas veces fibroblastos dérmicos, que son sometidos a un método que se llama transducción, en el cual se insertan por medio de retro o lentivirus 4 factores pluripotentes, es decir, 4 genes: OCT3, WOX4, SOX2, CEMIC y KLF4. Estos factores se llaman los factores de Yamanaka y generan células pluripotentes sin la necesidad de embriones ni transferencia nuclear, salvando así las diferencias éticas, jurídicas o religiosas. Y también tienen la ventaja de que se pueden obtener células específicas para un paciente de acuerdo a la patología que presente. Las células STEM inducidas a partir de fibroblastos adultos tenían las características de ser similares a las células embrionarias en cuanto a su morfología, a su proliferación, a su epigenética y a sus marcadores de superficie. Se diferenciaron en células de las 3 líneas germinales, sin embargo, a mayores plazos produjeron teratomas. Esto se debía debido a diferencias en la expresión de algunos genes relacionados con la diferenciación y la capacidad regenerativa de estas células. Las células STEM somáticas adultas pueden obtenerse a partir de tejidos adultos con mayor o menor facilidad. Tienen una alta capacidad proliferativa en algunos casos, mientras que en otros menor. Tienen capacidad de diferenciación restringida, es decir, que solo pueden diferenciarse a líneas celulares pertenecientes a tal órgano. Contribuyen a la homeostasis y a la regeneración celular, es decir, que fisiológicamente se encuentran en dicho órgano para contribuir a todos los procesos fisiológicos, y pueden tener cierta plasticidad. Su aislamiento generalmente se realiza por una digestión enzimática, luego se hace una disgregación mecánica y distintos pasos como centrifugaciones, gradientes y principalmente anticuerpos que reconocen esos marcadores específicos de membrana, y de esa forma, por medio de técnicas como el cell sorting, que es la separación celular de acuerdo a diferentes marcadores, pueden obtenerse algún tipo de célula STEM específica. Acá en esta diapositiva vemos de cuáles órganos pueden obtenerse estas células STEM. Dentro de las terapias celulares, el trasplante de médula ósea es uno de los más comunes. La identificación de los antígenos de histocompatibilidad ha abierto puertas para el trasplante alogeneico de células progenitoras provenientes de la médula ósea. El primer trasplante fue realizado hace muchísimos años ya entre gemelos idénticos y luego entre individuos no relacionados hacia ya la década del 70. Otra de las técnicas muy utilizadas para la terapia que involucra células STEM es el trasplante de células progenitoras a partir de células de sangre de cordón. Se ha utilizado en pacientes de 6 años, por ejemplo en el caso de 1988 con anemia de Fanconi. También en pacientes adultos con leucemia. Las células mesenquimales, por otro lado, pueden ser aisladas de varias fuentes, cultivadas sobre distintas matrices o andamios y luego estimuladas a diferenciarse en tejidos determinados y ser implantados en el mismo paciente. Esto evita los problemas del rechazo en trasplantes. En este caso vemos que células STEM derivadas a partir de tejido adiposo pueden no solo regenerar tejido adiposo, sino que también podrían regenerar
músculo, liso, hueso, cartílago, células del músculo cardíaco, incluso neuronas. Las células mesenquimales tienen una alta plasticidad, es decir, una capacidad de diferenciarse a varios tipos de tejidos, como vimos en la diapositiva anterior. Y son células adherentes, es decir, que cuando uno las cultiva en un flujo laminar, se adhieren a la superficie en las cuales están cultivadas. De esta forma, son fáciles de aislar y expandir. Otras fuentes de células mesenquimales pueden ser la sangre del cordón, el tejido adiposo, como nombramos anteriormente, sangre periférica y la pulpa dental. Acá, en esta diapositiva, se muestran fotos de la separación dermis-epidermis, para luego realizar el cultivo y la obtención posterior de células stem a partir de este tipo de tejido. Luego que se ha tomado la muestra bajo estrictas condiciones de esterilidad en un flujo laminar, se realiza la primera disgregación, en el cual se separa la dermis de la epidermis. Posteriormente, a partir de la epidermis, por medio de otro tipo de disgregación, en este caso enzimática, se separan los queratinocitos, en donde se encuentran los queratinocitos basales y diferenciados. Para obtener los queratinocitos basales se aprovecha su capacidad de adherirse a la superficie plástica en las cuales se están cultivando, y de esa forma se separan y proliferan. Esta es una microscopía en las cuales se ven los distintos estadios y la obtención de células stem de queratinocitos basales. Luego, estos queratinocitos, al obtener el número necesario para un trasplante, pueden ser transferidos de esta forma al paciente que lo necesita, en este caso para una injuria en la dermis. Habiendo descrito hasta el momento todas las características generales de las células stem, vamos a comenzar a adentrarnos ahora en su participación en el cáncer. Es un concepto aceptado plenamente al día de hoy que el cáncer es una enfermedad relacionada con las células stem. Las células stem tumorales son similares a las células stem normales. Sin embargo, representan una población minoritaria en tumores, alrededor del 0,1%. Poseen una alta capacidad de renovación y presentan mayor resistencia a la quimioterapia, radiación y al estrés celular. Son tumorigénicas, es decir, que a partir de estas células stem tumorales podemos generar todos los tipos celulares presentes en el tumor, y están muy asociadas con la metástasis y la recidiva. En esta diapositiva se ve en el cual se administra a un tumor cierta droga antitumoral y las cancer stem cells o células madres tumorales pueden sobrevivir, dando así lugar a la reaparición del tumor. Por lo tanto, es posible desarrollar o es necesario desarrollar estrategias para poder erradicar estas células stem tumorales para evitar así los procesos de metástasis y recidiva. Las células stem tumorales tienen, como dijimos, una alta capacidad de autorrenovación y presentan ciertos marcadores de membrana. Estos marcadores de membrana son específicos para cada tipo tumoral y se comparten en algunos tumores. En esta diapositiva se ven los fenotipos de distintas superficies celulares de las células tumorales stem, en donde se demuestran cada uno de sus marcadores. Existen varias hipótesis para explicar el origen de las células stem tumorales. En el caso de que las células stem tumorales se den por mutaciones génicas a partir de células stem embrionarias, el cáncer desarrollado a partir de esta célula suele ser altamente indiferenciado y mucho más agresivo. En el caso de que las mutaciones genéticas se den a partir de células stem pluripotentes, el cáncer sigue siendo diferenciado y agresivo. Sin embargo, en el caso de que las mutaciones génicas estén desarrolladas en células progenitoras o en células ya totalmente diferenciadas, los tumores tienden a ser menos agresivos
que los anteriores. Como ya habíamos hablado del nicho STEM, existe también o está descrito el nicho celular para las células STEM tumorales. Estas células STEM tumorales no se encuentran solas, sino que se encuentran en un espacio físico acompañado por distintos tipos de células, por ejemplo, células endoteliales, células del sistema inmune y también por una baja concentración de oxígeno en el microambiente y distintos factores solubles como citoquinas, quimioquinas y aquellos provistos por exosomas. Todo este nicho hace de las células STEM un blanco muy difícil de tratar para las terapias actuales. Entonces, las células STEM tumorales tienen características de células embrionarias. La subpoblación de células STEM es responsable de la iniciación tumoral, de la progresión del tumor, de la resistencia a drogas y la recurrencia. Vamos a ver cada uno de estos procesos. El proceso de diseminación tumoral y metástasis es una de las causas principales de mortalidad de los enfermos con cáncer. Es un proceso que consta de varios pasos, entre los cuales podemos destacar uno, que es la transición epitelio-mesenquimal, en los cuales la célula pasa de un estado epitelial más diferenciado a un estado mesenquimático más desdiferenciado. Luego ocurre el proceso de inflamación en los vasos sanguíneos y llegan al sistema circulatorio, para luego extravasarse y colonizar los órganos distantes. La célula vuelve aquí a adoptar un fenotipo epitelial por un proceso reverso a la transición epitelio-mesenquimática. Ha sido descrito que las cáncer stem cells son células que tienen la capacidad de sufrir este proceso de transición epitelio-mesenquimática y que tienen cierta característica mesenquimal. Es por eso que ha sido hipotetizado que estas células son las responsables del proceso de metástasis. Otra de las características principales de las cáncer stem cells es su resistencia a las drogas quimioterapéuticas usadas clásicamente. Esto se debe a que estas células desarrollan distintos mecanismos para poder resistir este tipo de tratamientos. Entre ellos podemos notar que existe una salida de las drogas, un eflujo a partir de transportadores activos, distintas vías de señalización antiapoptóticas que están exacerbadas en estas células, la presencia del aldehído de deshidrogenasa, que es una enzima detoxificante, una respuesta muy rápida y optimizada al daño al DNA, la presencia o más bien decir la ausencia de oxígeno en los nichos, en el microambiente de las células STEM tumorales y también el hecho de que estas células se encuentran en un estado quiescente, es decir, en un ciclo celular que está frenado. Finalmente, existen distintas señales antiapoptóticas o pro vida, las cuales están exacerbadas y de esta forma la célula puede sobrevivir mejor que una célula tumoral diferenciada. Uno de los mecanismos a partir de los cuales las cáncer stem cells pueden presentar resistencia a las drogas es por el eflujo de estas drogas por medio de transportadores ABC, que son transportadores de unión ATP. Las cáncer stem cells tienen una expresión exacerbada de estos transportadores junto con una mayor producción de ATP mitocondrial. Los transportadores ABC utilizan principalmente energía derivada del ATP para llevar a cabo sus funciones. Además de exportar una amplia variedad de fármacos, lo que contribuye al fenotipo de resistencia a múltiples drogas, los transportadores ABC pueden exportar una gran variedad de moléculas de señalización que pueden contribuir a esta resistencia y a su mayor sobrevivencia. Otro de los mecanismos mediante el cual las cáncer stem cells pueden ser resistentes a diferentes drogas es por el balance que tienen de proteínas antiapoptóticas. Mientras aumenta la cantidad de proteínas como BCL2, MCL y BCL-XL, disminuye la cantidad de proteínas proapoptóticas, como son BAC y BAC. De esta forma, en este balance de expresión de proteínas antiapoptóticas, la célula STEM tumoral tiene la capacidad de resistir a los distintos fármacos.
Otra de las características de las células stem tumorales que les permite ser resistentes a los quimioterápicos es la quiescencia. La quiescencia es el hecho en el cual la célula se mantiene arrestada en una fase G0 del ciclo, es decir, se encuentra en reposo. Teniendo en cuenta que las drogas antitumorales solo actúan sobre células que se encuentran con una alta tasa de crecimiento, es decir, que tienen activo su ciclo celular, estas células son resistentes a este tipo de quimioterápicos. Es decir, que cuando se administra, solo son sensibles las células que están diferenciadas, sobreviviendo a las células que están quiescentes, a las células stem tumorales. Luego de la quimioterapia, estas células pueden tanto dar metástasis o formar el tumor de nuevo, dando así los procesos de recidiva. Existen también mecanismos de reparación que están exacerbados o que son exclusivos de las células stem tumorales. Este es un ejemplo en cáncer de ovario, donde el sistema BMC1 logra reparar eficientemente el daño celular, el daño en el ADN de la célula, y de esta forma la célula sobrevive. Otro de los factores importantes en la resistencia a drogas es que existen distintas vías de señalización que son pro sobrevida, es decir, que estimulan la sobrevida de las células. Entre ellas podemos nombrar la vía de señalización de Hedgehog, la de Jack y Stack y la de Notch. Acá también denoté con un recuadro verde la vía de Wnt y betacatenina. Esta vía está muy implicada en la transición epitelio-mesenquimática, que también está exacerbada en las cánceres stem cells, dando lugar así al proceso necesario, a uno de los pasos necesarios para el proceso de metástasis. Otra de las características fundamentales necesarias para esta resistencia a drogas es el hecho de la baja concentración de oxígeno que hay en el nicho de las cánceres stem cells. Esto hace que se activen factores de transcripción como HIF1-alfa y HIF2-alfa, que a su vez estimulan ciertas vías de señalización que están implicadas ya sea en la sobrevida de las cánceres stem cells o en su pluripotencialidad. Por otro lado, dentro del nicho STEM, altos niveles de citoquina y factores de crecimiento secretados por las células tumorales aumentan la proliferación y supervivencia de estas cánceres stem cells, inducen la angiogénesis y reclutan células, como macrófagos y neutrófilos, que secretan factores de crecimiento adicionales, generando así un feedback positivo que promueve la invasión celular y la metástasis. La expresión del aldehído deshidrogenasa o ALDH es otra de las causas por las cuales las células stem tumorales son resistentes a las drogas. Esta enzima detoxifica los aldehídos tóxicos, ya sean endógenos o exógenos, en ácidos carboxílicos menos tóxicos. La aldehído deshidrogenasa mantiene así las especies reactivas de oxígeno intracelular a un nivel bajo, evitando el estrés oxidativo y el daño al ADN. Como se muestra en la figura, la ALDH oxida el retinalaldehído en ácido retinoico, que promueve el crecimiento y la sobrevivencia de las células stem tumorales. Finalmente, otra de las características de las células stem tumorales de las que estuvimos hablando era que promueven la recurrencia de la enfermedad. Esto, como ya lo hemos nombrado anteriormente, ocurre ya que cuando se aplican terapias de quimioterapia o radioterapia, las células stem tumorales son resistentes. Entonces, ellas pueden dar lugar al crecimiento del nuevo tumor y así volver a dar la recurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, todas estas vías por las cuales las células stem tumorales son resistentes pueden ser blancos moleculares para las nuevas terapias. Si se fijan en esta diapositiva, en la parte roja, se muestran los marcadores de superficie de los cuales hablamos. En la parte verde, los blancos moleculares posibles serían las cascadas de señalización de Notch, Hedgehog, Wnt y NF-κB. En la parte celeste, hacia abajo, serían los blancos moleculares del microambiente o del nicho de las células stem tumorales, y hacia la parte derecha
o violeta se encuentran los posibles targets o blancos moleculares de los cassettes de unión a ATP, las proteínas transportadoras que permitían el eflujo de la droga. Entonces, para poder identificar y estudiar los distintos blancos moleculares de estas células STEM tumorales, tenemos que ser capaces de identificarlas y aislarlas. Una de las formas más comúnmente usadas en el laboratorio es el ensayo de formación de esferas, ya que las células STEM tumorales son capaces de crecer en suspensión y formar esferas en determinadas condiciones. Esas condiciones son en medio, en ausencia de suero y con ciertos factores de crecimiento, y se siembran en una dilución muy baja. Luego de un determinado tiempo se forman esferas que están enriquecidas en células STEM tumorales. De esa forma puedo cultivarlas y estudiar las distintas acciones de distintas drogas luego en cultivo. Otra forma de identificar y cuantificar las células STEM tumorales dentro de una muestra tumoral es por medio de la técnica de citometría de flujo, donde se utiliza la presencia de estos marcadores de membrana específicos para cada tipo de célula STEM tumoral. Por ejemplo, acá se utilizaron los marcadores CD133 y CD44. Estos marcadores o estas proteínas de membrana, receptores de membrana, son marcados con anticuerpos específicos que están unidos a sondas fluorescentes, una de color verde y la otra de color rojo. Este aparato, el citómetro de flujo, lo que hace es poder identificar las células que tienen ambos marcadores, y por medio de análisis en dot plot, que son los gráficos de arriba, o en histograma, que son los gráficos que se presentan abajo, se puede cuantificar el número de células que tienen ambos marcadores, cuantificando así el número de células STEM tumorales. Finalmente, si yo esas células que tengo marcadas y identifiqué como células STEM tumorales las quiero aislar, existen aparatos de citometría de flujo que tienen la capacidad de hacer cell sorting. Esto es, dividir las células que yo quiero, la población de células que yo estoy buscando, hacia un tubo en particular. Acá en el diagrama se muestra cómo el tumor es digerido, luego es incubado con los anticuerpos específicos para las células STEM tumorales, y por medio de este aparato que detecta cuáles son las células que tienen ese marcador unido a su anticuerpo fluorescente, son desviadas hacia un tubo en particular. De esa forma puedo aislar las células STEM tumorales. Y por último, otra de las formas de identificar las células STEM tumorales es por medio de la expresión de ALDH o aldehído deshidrogenasa que hablamos previamente. Este anticuerpo se une específicamente a esta enzima. Como se ve acá, las células STEM tumorales que son positivas tienen mayor expresión de esta enzima, que se reconoce como un aumento en el color verde. Gracias a los estudios realizados luego del aislamiento y la identificación de las células STEM tumorales, se ha podido desarrollar diversos ensayos clínicos en los cuales se están probando distintas estrategias terapéuticas contra cada uno de esos blancos moleculares que tienen resistencia por la quimioterapia tradicional. Se muestran, por ejemplo, que ya existen terapias anti-CD44, que es un marcador de membrana, o anti-CD133 por medio de anticuerpos monoclonales, también anti-CD117, que es una tirosinquinasa, por ejemplo, con un inhibidor como es el imatinib. También contra distintas bombas de flujo de drogas, que son los transportadores ABC de unión a ATP, también contra el sistema inmune asociado a todo el nicho de las células STEM tumorales, y hacia las distintas vías de señalización, ya sea de sobrevida o implicadas en la transición epitelio-mesenquimática. De esta forma, en la próxima diapositiva vemos que existen ya muchos ensayos clínicos que están dirigidos hacia las células STEM tumorales, vía distintos pasos de señalización o caminos de señalización. Les dejo acá, en las diapositivas que siguen,
una lista de estos ensayos clínicos, en qué fase se encuentran, cuál es el blanco molecular que se está atacando, en qué tipo de patología o qué tipo de tumor y cuáles son los descubrimientos actuales. Finalmente, podemos entonces concluir que la definición de célula STEM tumoral es aquella célula con potencial de autorrenovación ilimitado que forman tumores en ratones inmunodeficientes luego del trasplante y que recapitulan con muy alta eficiencia todos los tipos celulares del tumor. Son responsables de la aparición, es decir, de la iniciación, de la progresión, como la metástasis, y de la recurrencia o recidiva tumoral. Son células que son resistentes a la terapia, son inmunoreactivas, participan tanto en la angiogénesis y tienen la capacidad de infiltración y invasión y metástasis. Muchas gracias por su atención.